Vamos a ver, mis hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 22. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para comenzar, mis hermanos, quiero hacer algunas anotaciones. Primeramente, si usted recuerda, durante estos 2 domingos pasados, hemos visto algunos temas que son básicos en la vida cristiana. El primer tema, mis hermanos, que vimos nosotros fue la oración. La oración es un tema tan básico, mis hermanos, que todos deberíamos de hacerla de manera natural. Es más, es algo que ya debe ser algo cotidiano en nuestra vida. El segundo tema, mis hermanos, que vimos nosotros fue la confianza o el creer. A veces nosotros decimos, yo creo en Dios, y nosotros decimos, yo sí creo en Dios, pero cuando estudiamos la palabra, a veces, mis hermanos, creemos con todo respeto lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene, no lo creemos. Lo hemos visto la semana pasada. Si usted tiene dudas, puede verlo ahí en nuestra página de YouTube o de Facebook, y también ahí están las predicaciones. Pero hoy vamos a ver, mis hermanos, como parte de una continuación entre el orar, entre el creer, hoy vamos a ver la siguiente parte, que es el hacer. Porque muchas personas dicen, yo creo, yo oro, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces el problema, mis hermanos, es que no hacemos. Y aquí la palabra de Dios nos habla Santiago algo bien interesante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, o no solamente oidores. Porque una persona que solamente es oidor, pero no es hacedor, dice las Escrituras, que es una persona que se engaña a sí mismo. Mi hermano, usted me puede engañar a mí, y créame, yo le puedo creer con toda confianza. Yo puedo agarrar y usted puede aquí tener, mostrarse muy santo, muy todo lo que quiera, y yo se lo voy a creer, no tengo problema. Es más, mire mi hermano, si usted viene de negro y usted me dice, yo visto de verde, yo se lo voy a creer, no tengo problema. Porque yo sé que usted se está engañando, ¿no? Digo, si usted me dice que viene vestido de negro, pero usted viene realmente de otro color, yo no tengo problema. El problema lo tiene usted. ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, mi hermano, las apariencias son muy bonitas cuando esas apariencias nos quieren evaluar. Permítame decirle algunas estadísticas y algunos datos, mis hermanos, que son increíblemente interesantes. ¿Sabía usted que hoy enfrentamos una realidad que no podemos ignorar? El cristianismo evangélico está lleno de personas que se identifican como creyentes, pero no viven como discípulos. Las encuestas internacionales más confiables del Pew Research Center revelan algo que debería sacudirnos. Y esto, mis hermanos, hablamos nosotros de la iglesia cristiana. ¿Sabía usted que entre el 20 y 40% de los cristianos evangélicos no oran? Para esta información, mis hermanos, yo quité y omití para la investigación de esto, mis hermanos, el cristianismo católico. Me refiero, mi hermano, únicamente al cristianismo evangélico. Entre el 20 y 40% de los cristianos no oran regularmente. ¿Sabía usted que entre el 35 y el 55% de los cristianos evangélicos no leen la Biblia? Entre el 35 y el 55% de cristianos evangélicos no lee la Biblia. ¿Sabía usted también, mi hermano, que entre el 30 y 50% no se congregan y asisten al menos o menos de una vez al mes a la iglesia? ¿Sabe de dónde fueron estas estadísticas también? Estas estadísticas también fueron obtenidas de lo que dice INEGI. Mucha gente que dice ser cristiana y mucha gente que dice ser cristiana evangélica, el asunto, mi hermano, es que no se congregan, no leen, no estudian
y mucho menos tienen un compromiso con la iglesia. Pero ¿cuál es el grave problema? El grave problema, mis hermanos, es que nosotros creemos ser cristianos, pero no lo es. Mire usted, en los países desarrollados, entre el 20 y 45% de los evangélicos son cristianos culturales. En otras palabras, son cristianos de nombre, pero no son cristianos en realidad. La pregunta es, ¿usted en qué parte de la estadística está? En México, muy puntualmente, mis hermanos, aunque la fe evangélica crece en número, la fe práctica también está disminuyendo. ¿Sabe usted que entre el 15 y 30% de los evangélicos en México no practican la fe de manera consistente? Qué increíble, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que mucha gente sí lo hace. No. INEGI reporta 3.1 millones de personas que creen en Dios, pero que no practican ninguna religión. Y muchos provienen, escuche esto por favor, y muchos provienen de hogares cristianos evangélicos. Déjeme, se lo voy a leer de nuevo, porque esto está muy fuerte. INEGI reporta 3.1 millones de personas que creen en Dios, pero que no practican ninguna religión. Y muchos de estos 3.1 millones de personas aquí en México, mis hermanos, provienen de hogares que fueron cristianos evangélicos. ¿Qué significa esto? Que muchos de los hijos y muchos de los nietos, después de que conocieron el evangelio, dejan el evangelio. No sé, mi hermano, si usted ya está pensando en algo, no sé. Pew, que es la que hace las encuestas, mis hermanos, a nivel internacional o a nivel mundial, confirma que el 17% de los mexicanos abandonaron la religión en la que crecieron, incluyendo una parte significativa de evangélicos. Mi pregunta es, mi hermano, para ser mucho más puntual, mi pregunta es, ¿dónde estarán sus hijos? ¿Dónde estarán tus nietos? Esta es la realidad, mis hermanos. La fe no se pierde cuando dejamos de creer. La fe se pierde cuando dejamos de hacer. Cuando la oración, mis hermanos, se vuelve algo opcional. Cuando la Biblia en casa se vuelve algo decorativo. Cuando la congregación y asistir a la iglesia se vuelve esporádico. Cuando la obediencia a la palabra de Dios se vuelve negociable. Mis hermanos, el problema no es que el mundo cambie, porque va a cambiar. El problema, mis hermanos, es que muchos cristianos dejaron de moverse, de crecer, de actuar, de participar y también de comprometerse en la obra de Dios. Y muchos cristianos se quedaron en el yo creo, en el yo pienso, en el yo siento, en el yo debería, pero nunca pasaron al yo hago, al yo me comprometo. ¡Qué tremendo! Aquí está la verdad que necesitamos enfrentar usted y yo, mi hermano, con humildad y valentía. Si no tomamos acción, mis hermanos, nosotros mismos podemos convertirnos en parte de esas estadísticas. Mi hermano, no por rebeldía, no por falta de fe, sino por descuido, por comodidad y por falta de intención y compromiso. Mis hermanos, no sé usted, pero yo cuando estaba leyendo toda esta información, la verdad es que a mí me pone muchísimo a pensar, mis hermanos, porque de repente pregunto, ¿y dónde estamos la iglesia? Por eso, mis hermanos,
este tema que vamos a ver hoy, que es el de hacer, es urgente. Porque Dios no nos ha llamado a ser espectadores. Dios nos ha llamado a ser hacedores. A vivir una fe que se nota, que se practica, que se mueve, que transforma. Una fe que no solo dice, que no solo se dice, mis hermanos. Una fe que se demuestra. Y mis hermanos, hoy no hemos venido, y hoy no he venido yo tampoco para hacerte sentir mal. Lo cual no me interesa ni un poquitito. Eso no me interesa. Lo que me interesa, mi hermano, y el deseo de mi corazón, es que todos podamos despertar a una situación que está viviendo la iglesia cristiana en general, y que podamos despertar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. A reconocer dónde estamos y a decidir hoy hacia dónde vamos. Porque, mi hermano, la diferencia entre un cristiano nominal y un discípulo verdadero no está en lo que piensa, no está en lo que dice, no está en lo que conoce. Está, mis hermanos, en realidad está en lo que hace, en lo que realmente demuestra que es su fe. No, mi hermano, no en lo que él dice. Quiero que vaya, por favor, conmigo, mis hermanos, a Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Y si alguien me preguntara, pastor, ¿está enojado? En ninguna manera. Mire cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 20 al versículo 23. Yo voy a leer, mis hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Versículo 21 es revelador. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero escuche el versículo 23. Pero dice Jesús, pero yo le responderé, nunca os conocí. Y esta palabra es fuerte, es muy fuerte. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, o como dice la versión Reina Valera, hacedores de maldad. Mi hermano, no sé usted, mi hermano, pero simple y sencillamente esta parte a mí me hace pensar demasiado. Porque por eso puse esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 20, en la parte B, dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y aquí, mis hermanos, tú puedes decir, yo soy cristiano. Tú puedes decir, yo conozco de Dios. Tú puedes conocer mucho de Dios. Puedes conocer mucha Biblia. Pero, ¿qué dictan tus acciones? ¿Qué hablan tus acciones? Mi hermano, ¿qué están hablando tus acciones acerca de ti? Mi hermano, no se trata, mis hermanos, en algún momento, me acuerdo alguna vez puse un ejemplo, podría de repente venir un niño a mí, agarrarse de mis pies y comenzarme a decir, papá, papá. Sí puede hacerlo, pero ¿sabe yo qué haría? Yo realmente lo que haría con ese niño es verlo y ese hijo, ¿de dónde me salió? En otras palabras, mis hermanos, el que alguien llame a Dios papá, no significa que papá Dios le va a llamar hijo. Porque Dios no va a reconocer como hijo a aquel que no ha sido y no está haciendo las cosas que Él le ha mandado a llamar. Vea usted, mi hermano, la gravedad del asunto. En el versículo 22 dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, yo les diré, no os conozco, alejaos de mí. Mi hermano, no se trata, mi hermano, de lo que yo digo, no se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso, mi hermano. Mira, te voy a decir algo bien triste, mis hermanos. He conocido muchos hijos de pastores, tanto en México como en Estados Unidos, que ¿sabes qué? Que ellos no quieren saber del evangelio. Y escucha esto, son hijos de pastores. He conocido también hijos de pastores, gracias a Dios, que continúan trabajando en la obra, y algunos de ellos también tuvieron un llamado de pastor y continúan haciendo la obra. Y gracias a Dios. Pero mi hermano, qué triste, mis hermanos, qué triste será que tú seas cristiano, pero tu descendencia no lo sea. Qué triste será, mis hermanos, que tú estés buscando a Dios, orando por tus hijos, luchando por tus hijos, y tus hijos no vengan a Cristo. Y déjame, te voy a decir la clave. ¿Sabes por qué quizás no vengan a Cristo? Por tu estilo de vida, por tu forma de vivir, por tu forma de ser, por tu forma de actuar. Mi hermano, podemos intentar, mis hermanos, convencerlos a ellos. Podemos intentar convencerlos. Podemos intentarles decirles un buen sermón. Podemos intentar decirles por qué les conviene el ser cristianos. Podemos intentar hacer eso, mis hermanos. Y creo que va a ser muy bueno. Pero en realidad, mis hermanos, lo que va a dictaminar si ellos escuchan el evangelio de Cristo, si ellos atienden el evangelio de Cristo, ¿sabes qué va a ser? Tu actuar, tu vida, tu testimonio, tu fruto. La palabra de Dios nos enseña, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por sus acciones, por su estilo de vida. Mi hermano, tu pensamiento determina quién eres. Ahora bien, mis hermanos, tenemos aquí un grave problema. Tenemos aquí un grave problema, mis hermanos. ¿Y sabes cuál es ese grave problema? Que si tú no haces la obra de Dios y si tú no te comportas como Dios manda, entonces entra una pregunta gravísima. Y la pregunta tan grave que entra es, ¿eres de verdad un hijo o una hija de Dios? Por un lado, mis hermanos, es esta parte. Por la otra parte, mis hermanos, tenemos algo bien importante. Y mis hermanos, aquí hay una lucha y aquí hay una confrontación directa. Mi hermano, ¿quién de ustedes ya está libre de la carne? Levante la mano, por favor. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, dice, yo ya no soy tentado en mi carne? No, con confianza, por favor. ¿No? ¿Alguien? Ok. Mi hermano, entonces nos encontramos en un dilema. Todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, mi hermano, mi hermana, va a luchar entre su carne y lo que dice Dios. Todos mis hermanos, de una forma u otra, estamos luchando entre lo que dice Dios y entre lo que me manda y lo que desea mi carne. Mi hermano, lo voy a decir humanamente hablando, mis hermanos. ¿Sabes que tienes toda la de perder como cristiano ante tu carne? Hablando humanamente. Mi hermano, porque la carne es lo que ves, es lo que tocas, es con lo que vives diario. La carne no te la puedes quitar. ¿Cuándo te vas a quitar esta carne? Hasta que nos muramos. Mientras, mi hermano, vas a estar batallando con la misma carne. Ahora bien, mis hermanos, por favor, ve a Salmos 40, capítulo 40, versículo 8, por favor. Salmo, capítulo 40, versículo 8. Y aquí vamos a ver un versículo muy difícil, mis hermanos.
Mire cómo dice la palabra de Dios. Si no lo ha encontrado, le pido un favor, escúchelo con atención. Mire cómo dice la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Permítame leerlo de nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Tengo una pregunta, mis hermanos, y yo quisiera que fueras muy honesto. ¿Cuánto te alegra y cuánto te gozas en hacer la voluntad de Dios? Permítame decirlo de otra forma. ¿Cuánto disfrute hay en ti y en tu ser cuando obedeces a Dios? ¿Disfrutas realmente cuando obedeces a Dios? Mire, veamos algo bien interesante. Usted puede obedecer a Dios porque usted tiene que obedecer a Dios. ¿Sí estamos bien? Voy a poner así. Sí, primero, usted obedece a Dios porque usted tiene que obedecer a Dios. Es un deber, una responsabilidad. O usted obedece a Dios porque ama a Dios y a usted le da gusto y le da gozo obedecer a Dios. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Sabes qué dice el salmista? El salmista dice, oh Dios, me encanta cómo dice, oh Señor, perdón, este es otro versículo, perdón, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Lo que realmente está diciendo, tu ley está en mi corazón y el hacer tu voluntad es el gozo de mi vida. ¿Puedes decir eso? No, mi hermano, no delante de los hermanos. ¿Puedes decir eso con confianza en tu corazón? Puedes exclamar, oh Dios, me agrada, me gusta y anhelo hacer tu voluntad porque en eso me complazco. ¿De verdad puedes hacerlo? ¿O simplemente estamos en el punto y en el papel de Señor, yo te obedezco porque te tengo que obedecer? En otras palabras, déjame te lo digo de otra forma. Yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. O yo voy a la iglesia porque me encanta ir a la iglesia, porque voy a aprender de Dios, voy a conocer de Dios, voy a ir a adorar a Dios. Y mi corazón y mi alma se goza y se alegra cuando estoy en la presencia de Dios. ¿En cuál, mis hermanos, de los dos puntos estamos? Mi hermano, si tú estás en la obediencia porque tienes que obedecer, podría yo decir que estás bien, pero es el nivel más básico que deberíamos de poder estar. Dios no nos llama a eso. A ti como un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿sabes a qué te llama Dios? A disfrutar de su presencia. Ahorita veo a mi hermana Brittany, anda con su bebé, ¿no? Yo te veo, mis hermanos, ¿sabe qué? Que ella ama estar con su niño. Como ustedes, cuando tuvieron a sus bebés, amaban estar con sus niños. Mis hermanos, imagínate que de repente viniera alguien y dijera a Brittany, y le dijera, ten otro niño y lo debes de tener. Quizás ella podría decir, pues lo voy a tener porque tengo que, pero no lo amo. En otras palabras, mi hermano, una cosa, mis hermanos, es amar a Dios, obedecer a Dios porque amo a Dios. Y otra cosa, mis hermanos, es simplemente me esfuerzo y lucho por obedecer a Dios. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, y vamos a verlo a continuación porque es mucho que ver. Van a ser bastantes textos, mis hermanos. Pero aquí viene algo bien interesante.
Si usted no ha nacido de nuevo, tenemos problemas. Cuando usted ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, hemos nacido del Espíritu y por lo tanto el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cuál es ese testimonio? Que mi espíritu comienza a anhelar las cosas de Dios y comienza a anhelar la presencia de Dios. Mire, por favor, vamos a ser muy rápidos, mis hermanos. Si usted no es rápido para encontrar citas, no las busque. Nada más escúchelas y si usted gusta después poder ver la predicación en línea y buscar los textos, está bien. Sí, porque si no se me va a perder rápido. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Mire quién lo va a hacer. Dios. Dios cambiará tu corazón. ¿Sabes por qué podemos amar a Dios? Porque dice las Escrituras que Él nos amó primero. Entonces, mis hermanos, dice, Dios mismo cambiará tu corazón. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Escuche, por favor, cómo dice la palabra de Dios. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mire cómo dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sabes quién hace la obra de Dios? Dios mismo. ¿Sabes quién pone el hacer y el querer como el hacer? Dios mismo. ¿Sabes quién te motiva a buscar a Dios? Dios mismo. ¿Sabes quién te dice, vamos a la iglesia? La presencia de Dios en tu vida. Mi hermano, si estamos buscando a Dios y si nosotros venimos a congregarnos, porque tenemos que congregarnos, mi hermano, tenemos un grave problema. Porque el problema entonces es que estamos actuando y buscando a Dios en la carne, pero no en el espíritu. Mira cómo dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento escucha esta parte, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mi hermano, si alguien pregunta qué es nacer de nuevo, muy fácil, todos podemos contestar, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Y es verdad. Pero mi pregunta siguiente sería, entonces, ¿qué es nacer del Espíritu, mi hermano? ¿Qué es nacer del Espíritu? Mi hermano, muy sencillo. Nacer del Espíritu es lo que la palabra nos ha dicho a través de Ezequiel, que Dios transforma nuestro corazón. Dios nos renueva, derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y trae una renovación de nuestro corazón y convierte un corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne. Y un corazón de carne, mis hermanos, significa que ahora su corazón puede buscar a Dios sin el estorbo de la carne, porque ahora, mi hermano, cuando una persona nace de nuevo, esa persona no nace de nuevo porque hizo una oración. Esa persona nace de nuevo porque la presencia de Dios está en esa persona. Mi hermano, el nacer de nuevo, mis hermanos, no significa que la presencia de Dios
está al lado de ti. No significa que la presencia de Dios está enfrente de ti. Tampoco, mi hermano, mi hermana, significa que la presencia de Dios está atrás de ti. ¿Qué significa entonces, mis hermanos? Significa, mi hermano, mi hermana, que la presencia de Dios está en ti. Cuando vino el Espíritu Santo, transformó las vidas, transformó los corazones y de repente, mis hermanos, la gente anheló, buscó y deseó la presencia de Dios. ¿Y qué comenzaron a hacer todos? A predicar y comenzaron a hacer cánticos de júbilo y de alabanza. Pedro lo que había hecho es, Pedro les dijo, si ustedes no cantan a Dios en este momento, ahorita les mocho la oreja a todos. En el Pentecostés, ¿va? No, en ninguna manera. El Espíritu Santo se derrama, mis hermanos, sobre todos los que están ahí. ¿Y sabe qué comienzan a hacer todos? Alabar a Dios de forma espontánea. El gozo de la presencia de Dios estaba sobre todos. Y cuando la presencia de Dios está sobre ti de manera natural, tú vas a anhelar cantar a Dios alabanzas. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, tú vas a desear honrar a Dios. Tú vas a desear glorificar a Dios. Y ahí se va a encontrar algo bien interesante. ¿Sabes qué va a ser? La lucha entre tu carne y la lucha entre el Espíritu. Mi hermano, si tú te basas a la ley para hacer y sujetarte y seguir las reglas de Dios, vas a tronar. Porque tu carne es increíblemente superior a tu voluntad. Para que tú puedas vencer a tu carne, y esa lucha va a ser siempre, siempre, hasta que nos muramos, esa lucha va a estar ahí. Para que tú puedas vencer tu carne, no necesitas fuerza de voluntad, necesitas la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios en tu vida es la que puede hacer que tú puedas tener victorias constantes en tu vida y poder superar las cosas que no puedes superar. Y aún así, mi hermano, tu carne vez tras vez te va a poner el pie para que tropieces. Si alguien me dijera, bueno, pastor, bueno, no lo veo muy claro. Mire, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Si no lo ha encontrado, de favor, escúchelo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, ¿como qué? Como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. A veces, mis hermanos, lo que no hemos entendido, por eso, mis hermanos, esta es una serie de prédicas, aunque no leí el nombre de la serie, pero comenzamos con el orar, después continuamos con el confiar. Ahora, mis hermanos, continuamos con ¿qué? Con el hacer. Si tú oras, pero no haces, no funciona. Si tú oras y haces, pero no crees o no confías en Dios, es una fe y estás intentando hacer cosas por tus fuerzas, no por Dios. Es necesario la oración, es necesario el creer confiadamente en Dios y es necesario el hacer. Pero el hacer, mis hermanos, solamente puede venir cuando está la presencia de Dios sobre tu vida. A veces, mis hermanos, encontramos hermanos que de repente dicen, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no avanzo?
Porque sabes que le damos tan poquita oportunidad al Espíritu Santo sobre nuestras vidas y le damos tan poquita oportunidad que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que sabes qué es lo que gobierna nuestras vidas, nuestra carne. Mire cómo dice Juan capítulo 3, versículo 5 y 6. No lo busquen, de favor. Lo busca después si gusta. Respondió Jesús: de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi hermano, tú puedes, mi hermano, estar luchando con algo y puedes estar todavía buscando a Dios. Y aún puedes estar luchando con algo, mis hermanos, y la presencia de Dios todavía está contigo. Y la presencia de Dios todavía te acompaña. Y la presencia de Dios, ¿sabes qué va a pasar? No te va a dejar, no te va a abandonar. No lo va a hacer. Porque Él sabe tu lucha. Porque Él sabe tu prueba. Porque Él sabe tu dificultad. Pero una cosa, mi hermano, es luchar contra tu carne. Y otra cosa, mis hermanos, es simplemente no darle su lugar al Espíritu Santo y a Dios. No buscar a Dios, no anhelar de Dios, tener apatía por Dios, tener apatía por buscar la presencia de Dios, tener apatía por leer, tener apatía por orar, tener la falta de compromiso con Dios y esperar que Dios haga algo. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por favor, lea a alguien fuertemente lo que continúa de este versículo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gracias, mi hermana. Y la siguiente parte decía: porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora podemos entender por qué dice: separados de mí, nada puedes hacer. Porque en otras palabras, mi hermano, un cristiano ya no depende de sí mismo. Un cristiano debe depender y estará dependiendo de la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Mis hermanos, para ser cristiano y ser un verdadero cristiano, mi hermano, no se trata de simpatizar con el Evangelio. No se trata, mis hermanos, de decir si es cierto lo que el Evangelio dice. Mi hermano, para ser un verdadero cristiano y ser salvo, y yo no puedo saber quién es salvo, ¿no? Es la transformación del corazón en la persona. Si tu corazón, mi hermano, mi hermana, no ha sido transformado, te tengo una muy mala noticia. Aunque estemos aquí los domingos en el templo, no eres salvo. Puedes estar aquí, puedes ofrendar, puedes diezmar, puedes dar lo que quieras. Es más, hasta puedes servir. Es más, hasta podrías aquí estar al frente predicando. De verdad se lo digo. Si tu corazón no ha sido transformado, no eres salvo. Si te da igual buscar a Dios o no buscarlo, mi hermano, yo estaría comenzando a pensar si realmente soy salvo. ¡Qué increíble! Porque la palabra de Dios nos pone un ejemplo increíblemente fuerte. Dice
Algunos habrán echado demonios, predicaron mi nombre, hicieron milagros. De favor, levante la mano. ¿Quién ha hecho milagros? Sacado demonios. Aquí, las dos cosas. Ok. Y dice, en mi nombre. Si estos que echaron demonios y hicieron milagros en su nombre, les va a decir, nunca os conocí. No les va a decir que nunca los conoció, mi hermano, por haber echado o no echado demonios. ¿Sabe por qué le va a decir nunca te conocí? Porque su corazón nunca fue transformado. Entonces, mi hermano, aquí me pone algo a pensar. ¿Eres salvo? ¿De verdad? ¿Sí me explico? Y si no eres salvo, las puertas están abiertas de parte de Dios. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Pero para esta oración, mis hermanos, la clave no es clamar por los problemas. ¿Sabes cuál es la clave? Clamar por salvación. Clamar de decirle a Dios, sálvame. Señor, sálvame. Sálvame. Transforma mi corazón. Renuévame. Renueva un espíritu dentro de mí, tu espíritu dentro de mí. Y es cuando vamos a encontrar nosotros cuando dice el salmista, una cosa he deseado, una cosa he demandado de parte de Dios. ¿Cuál era esta cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es mi anhelo, ese es mi gusto, eso es lo que yo deseo. Y lo deseo porque la presencia de Dios está aquí conmigo, porque el Espíritu Santo es lo que anhela, alabar y honrar a Dios. Mi hermano, ¿y qué pasa en los momentos difíciles? ¿Qué pasa en los momentos de lucha? Mi hermano, el que tú seas salvo, mi hermano, no significa que no vas a tener luchas, no significa que no vas a tener altibajos, no significa que en algún momento no vas a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque la lucha es contra la carne, porque la lucha va a ser continua. Si tú ves, mi hermano, aquellos que aún hicieron milagros y echaron demonios, Dios les puede decir, nunca os conocí. Y lo repito, no es por el hecho de los milagros, no es por el hecho de haber expulsado demonios, es porque su corazón nunca fue transformado. Y para que tú puedas hacer la obra que Dios ha dispuesto que tú hagas, y para que tú puedas cumplir tu llamado, y para que tú puedas cumplir tu propósito, necesitas sí o sí un corazón transformado. No hay más. Si no tienes el corazón transformado, mi hermana, mi hermano, no vamos a llegar muy lejos. Y el día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios muy probablemente nos dirá, no te conozco. Mi hermano, mire, vaya conmigo, Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Porque con este texto termino. Versículo 9, por favor. A veces, mis hermanos, vamos a leer el versículo 9, por favor. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, dice Pablo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Vamos a leer el versículo 10, por favor, también. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y pone una coma.
Y dice, en especial a los de la familia de la fe. Mis hermanos, a veces, mis hermanos, el problema, mi hermano, es que muchas veces queremos hacer el bien o queremos hacer y ver el fruto inmediatamente, al momento. Queremos hoy sembrar y mañana recoger fruto. Y no es así. En las cosas de Dios, mi hermano, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que en las cosas de Dios, muchas áreas de nuestra vida rinden fruto con el tiempo y no al momento. Todo lo bueno que hagas, todo lo correcto que hagas, todo lo que tú hagas y toda la negación de tu carne, de tus propios deseos, todo lo que tú hagas por Dios y por la causa de Dios, en su tiempo lo vas a poder recoger. En su tiempo, no inmediatamente. Ahora, mis hermanos, voy a 2 preguntas y con esas preguntas yo termino. La primera pregunta, que no es la difícil, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás comprometiéndote con hacer la voluntad de Dios? Y es algo personal. ¿Sí? La segunda pregunta, mis hermanos, que es un tanto más fuerte, es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios porque tienes que? ¿Estás obligado? ¿O porque anhelas la presencia de Dios? ¿Anhelas la presencia de Dios? Mi hermano, ¿anhelas hacer lo bueno, lo justo, lo correcto por agradarle a Dios? Puedes decir, yo estoy luchando con mi carne porque anhelo agradar a Dios. ¿O estás luchando con tu carne porque tú sabes que tienes que luchar con ello y que hay cosas que no debes de hacer? ¿En cuál de los 2 puntos estás? ¿En cuál de los 2 puntos estamos? Mis hermanos, las estadísticas son aterradoras. Tenemos un increíble alto porcentaje de hijos y de nietos que después de que los padres escucharon, conocieron el Evangelio, trabajaron en la obra de Dios, ellos ya no son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hubo mucha gente que obedeció a Dios porque tenía que obedecer a Dios. Pero el corazón nunca fue transformado. ¿Qué tal te parece? Te invito a un favor. Cierra tus ojos.